Estamos en esta semana que es llamada la octava de Navidad, o sea, la semana posterior a la Navidad, en que se nos presentan algunas figuras que tienen relación a este Jesús que ha nacido. En esta oportunidad se nos habla de Juan, apóstol y evangelista. Interesante la figura de Juan. Juan, junto con su hermano, fueron conocidos como los Boanerges. Interesante esta expresión, porque cuando Jesús iba entrando en un pueblo samaritano, no lo quisieron recibir. Entonces, Juan y su hermano le dijeron a Jesús: ¿quieres que pidamos al cielo que mande fuego sobre este pueblo y lo acabe? Y entonces, no dice ni siquiera qué dijo Jesús, solo dice que los reprendió y siguieron su camino por otro lado. Esto para mostrar el carácter fuerte que tenían este par de hermanos, ¿verdad? Al mismo tiempo, Juan fue de los primeros, que fue primero discípulo de Juan el Bautista y después discípulo de Jesús. Cuando Juan el Bautista les dice: "He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo", cuenta el evangelista que inmediatamente dos discípulos, entre ellos él, empezaron a seguir a Jesús. Jesús se voltea y les pregunta: ¿ustedes qué quieren? Señor, queremos ver dónde vives. Vengan y vean. Interesante esta expresión, ver dónde vives. Porque cuando vivimos con alguien, vivimos donde alguien vive, conocemos un poco y comprendemos un poco a esa persona. Hoy nosotros nos vemos, pero si viéramos dónde vivimos cada uno, comprenderíamos bastante de nuestra vida y nuestro ser. Cómo vivimos. No solamente en qué lugar y si está ordenado o está desordenado, sino cómo te relacionas con las personas que te rodean. Todas estas cosas muestran lo que es una persona. Entonces ellos quieren ver dónde vive. Y él dice: vengan y lo verán. Y ellos lo siguieron. Incluso, dice en el Evangelio, era la hora, dice la hora, pues más o menos. ¿Por qué? Porque eso le impactó tanto ese encuentro con Jesús. Fíjense que al final de su vida, a Juan le preguntaban: háblanos de Jesús, porque él fue de los apóstoles el único que llegó a viejito. Y entonces él les preguntaba: háblanos, cuéntanos, ¿qué decía Jesús? ¿Qué decía el maestro? Y entonces él les dice: amaos los unos a los otros. ¿Y qué más? Amaos los unos a los otros. Pero solo eso, no decía otra cosa. Eso es lo que yo recuerdo. O sea que fíjense cómo de tener ese carácter fuerte. Si ustedes van a leer, por ejemplo, las cartas de San Juan, cómo insiste en el amor al propio, en el amor al enemigo, en el amor al que está a tu lado, porque es lo que más le impactó a él
de su encuentro con Cristo. Ojalá nosotros podamos guardar en nuestros corazones este amor de Dios. Fíjense que hay un detalle hoy en el Evangelio que nos habla cuando ellos van corriendo, que cuando el otro, que al que Jesús amaba, siempre lo dice de esa manera, y parece ser que era Juan mismo, ¿verdad? Y entonces él llega primero, pero deja que Pedro entre. Le da el puesto a Pedro para que él entre primero. Pero de Pedro se dice que él entró, miró y ya está. Pero cuando entra él, dice, entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. ¿Por qué de Juan se dice que creyó? Y de Pedro no se dice que él creyó en ese momento. Hay un detalle aquí porque Juan, como estuvo cerca todo el tiempo junto con María, la madre de Jesús, estuvieron cerca de la crucifixión de Jesús, y posiblemente también cuando lo descendieron y después lo introdujeron al sepulcro. Entonces Juan fue testigo de cómo habían puesto al Señor y cómo habían quedado estos sudarios, estos mantos con que habían envuelto al Señor. Que es interesante lo que dice el texto original. Lo que dice es que los lienzos estaban en su puesto, en su lugar, como desinflados. Como cuando, ustedes saben, cuando una chimbomba se desinfla, queda en la misma posición. Bueno, se sale disparada, no, pero si solo se desinfló, queda en la misma posición donde estaba, como algo desinflado. Y así estaban los mantos, porque habían vuelto a Jesús. Por eso es interesante, por ejemplo, cuando se habla del santo sudario, sábana santa, que es algo similar a lo que se dice de la imagen de la Virgen de Guadalupe, que no es pintado, no hay ninguna seña de pintura en ese manto. Y sí, lo que se ve, pues con exámenes que le han hecho más recientemente, pareciera como que una energía fluyó de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, de tal manera que queda marcada la tela, pero como una energía que quema levemente, ¿verdad? Marca levemente la tela. Y ahí quedaron todas las señas de las heridas de Cristo. Esto del santo sudario no es necesario para nuestra fe, pero si lo vemos, es como un reflejo del momento en que Jesús resucita, ¿verdad? Y entonces lo que ve San Juan es esto. Y por eso él cree, porque él se da cuenta que algo pasó, algo extraño, ¿verdad? Que él todavía no alcanza a comprender plenamente, pero sabe que Jesús está actuante todavía. Vamos a orar suplicándole al Señor que Él nos conceda la fe.